Antes de que Timoteo tome la palabra en esta mañana, me gustaría hacer una lectura sobre la que va a basar su exposición, y la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 8 al 20. Lucas 2, 8 al 20 dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta aquí la palabra. Pues buenos días a todos los que nos tuve ocasión de saludar al inicio de la reunión, y bienvenidos, como se dijo, ya a todos los que nos visitáis, y si alguno llegó después, pues también sois muy bienvenidos, y nos alegra teneros en este día especial donde hay tanto movimiento de gente, de los que marchan, los que vienen. En esta mañana Paco y Olga no están porque estaban con resfriado, con algo de gripe, y es el motivo por el que no están con nosotros, y otros pues viajando. Y qué bien que domingo, día de Nochebuena. No sé si es un incordio para alguien, pero yo creo que es bonito que podamos celebrar juntos como iglesia y recordar juntos el nacimiento de la persona más importante de la historia, la persona que marcó un antes y después en nuestros calendarios, la persona más influyente, y que bien se merece un homenaje en el día del recuerdo de su nacimiento. Esta mañana no voy a dar ningún estudio, no voy a dar ninguna gran predicación, me gustaría solo una breve reflexión e invitaros a todos a participar. Que hoy sea el culto de Navidad de toda la iglesia. El domingo pasado fue de los niños, pues hoy el de todos vosotros. Puedes dar tu poesía también si quieres al final o durante el tiempo libre. Si tienes una poesía que recuerdas de la infancia de Navidad, pues la puedes recitar, que nos alegrará escucharla también. Bueno, en la lectura de hoy hay una palabra sobre la que ha estado mi pensamiento durante los últimos días, y está en el versículo 14 que leímos, el mensaje de los ángeles, del ángel a los pastores, que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. Es el deseo cada año, cuando la gente se felicita en esas fechas, todos deseamos paz. Y el mundo sigue igual o peor. Las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, en todas ellas, todas sus cartas, en su saludo, dice: paz de parte de Dios. Y sin embargo, ¿dónde está la paz en nuestro mundo? Este jueves, la televisión española, en el segundo canal, emitió un programa especial, un documental, que se titulaba Noche de Paz, una canción para el mundo.
Era la historia de este himno tan conocido en todo el mundo, el más cantado en la Navidad, en todos los países, en todos los idiomas se canta esta canción. Y varios testimonios de músicos profesionales hablaban no solamente del valor de la letra, sino también de la música, o no solo de la música, sino también de la letra, que conmueve y que realmente es inspiradora, y por eso se canta. Y noche de paz, y yo quisiera y me gustaría que esta noche fuera una noche de paz, también para ti y para mí, para todos nosotros. Y que la gente que vive sin paz esta noche pudiera, o esta tarde o esta mañana, encontrar la paz que Cristo anunció al ángel que venía a traernos. Navidad es el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, y que venía con ese propósito de traer paz a la tierra. Pero mi pregunta es, ¿hubo paz alguna vez en este planeta? ¿Hubo paz alguna vez en la tierra? Bueno, en el primer siglo, cuando Jesús nació, la realidad pues era bastante hostil. Eran tiempos duros, difíciles. Fueron tiempos donde no había lugar para el embajador del cielo. No había lugar para que el Creador, que había hecho todas las cosas, tuviera un lugar digno donde nacer y donde llegar a estar habitando en medio de nosotros. Era un mundo donde reinaba un hombre muy cruel, el rey Herodes, asesino de niños inocentes. Ese fue el mundo al que Jesús llegó. Un mundo en el que fue rechazado este visitante del cielo y que al final lo terminaron crucificando, aunque era el mayor bienhechor de la historia. Nadie hizo tantos bienes como Jesús. Nadie fue tan santo como Jesús. Y sin embargo fue crucificado como un criminal, condenado y rechazado. Y hoy, después de casi 2000 años, aunque ya sé que estamos en el 2021, pero todavía no se han cumplido 2000 años del nacimiento de Jesús, hoy que han pasado casi 2000 años, nuestro mundo sigue sin paz y probablemente peor que hace tiempo. Continúan las guerras, este año ha habido nuevas guerras, continúan la violencia, los asesinatos, los suicidios siguen en aumento, venían los datos esta semana en la prensa, los conflictos personales, la persecución religiosa. El cristianismo sigue siendo la religión más perseguida en el mundo y en aumento, y yo me pregunto, ¿dónde está la paz anunciada? Paz en la tierra paz. ¿Dónde está la paz? Lo cierto es que el mundo rechazó al que venía con este mensaje de paz, al que venía a traer la paz. Rechazó al que nos quería salvar, al que quería ser el Señor para poner paz en nuestro mundo. ¿Dónde está la paz en la tierra? En nuestras vidas, en nuestras familias, continúa el sufrimiento. Hay sufrimiento en muchas familias, hay enfermedades, hay muertes, algunas antes de tiempo, ¿verdad? Cuando ya es en la ancianidad, aunque no nos gustan, es dentro de lo normal, pero muchos se mueren antes de tiempo. El hambre, los refugiados, ¿cuántos en el último año han llegado a nuestro país? Personas que vienen huyendo de situaciones difíciles, y los que sufren la soledad también. Y el Señor decía que traía paz. El ángel dijo que Jesús venía a traernos paz. ¿Y dónde está esa paz anunciada? Bueno, parece que el ser humano sigue haciendo y repitiendo la misma historia del inicio de la Navidad, rechazando porque no quiere que Jesús sea el Señor y el Salvador, porque queremos seguir siendo reyes y gobernar nuestras propias vidas. Y qué increíble que después de tantos años todavía no hemos aprendido la lección, o qué poco hemos aprendido, que seguimos intentándolo en nuestras fuerzas y descartando que Cristo puede llevar a cabo aquello que dijo que venía a hacer, que era traer paz a la tierra. Pero sin embargo, y a pesar de todo eso, en Navidad, días como hoy, el Señor sigue trayendo el mismo mensaje de paz en la tierra. En la historia que se nos ha leído, tenemos unos personajes con los que nos podemos identificar, aquellos pastores que fueron a ver al niño recién nacido.
¿qué crees que supuso para ellos la Navidad? ¿Qué significó para ellos que escucharon de primera mano ese anuncio de paz en la tierra? Bueno, pues basta con leer su historia y ver que tras su encuentro con Jesús, sus circunstancias no cambiaron. Los pastores, después de conocer y ver a Jesús, regresaron a la rutina, regresaron a cuidar a sus rebaños, regresaron a su profesión que era menospreciada en los tiempos del primer siglo. Ser pastor de ovejas era algo casi como lo último, lo más bajo en la sociedad. Y sí, tuvieron su encuentro con Jesús, pero sus circunstancias no cambiaron. Volvieron a pasar la noche con las ovejas, alejados de sus hogares, de sus familias, en la incomodidad. Sí, conocieron a Jesús, pero sus circunstancias no cambiaron. Externamente nada cambió en sus vidas. Solamente vieron algo extraordinario, pero su vida cotidiana siguió siendo la misma. Sin embargo, tras su encuentro con Jesús, sí que algo cambió en su interior, en su vida interior. Hemos leído en ese versículo 20, el último que se nos leyó, que los pastores, después de su encuentro con Jesús, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Sí, regresaron a la rutina, como nosotros después de las fiestas navideñas regresaremos a nuestra rutina, pero algo cambió en sus vidas. Algo cambió cuando tuvieron su encuentro con Jesús. Dice, por lo que habían visto y oído. Y yo me pregunto, y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que vieron los pastores en Jesús? ¿Qué es lo que vieron allí? ¿Acaso vieron un rey poderoso sentado en un trono dando órdenes y gobernando? ¿Acaso vieron a alguien imponente, alguien grandioso? ¿Vieron a alguien haciendo cosas fuera de lo normal, extraordinarias? ¿Qué es lo que vieron los pastores? Vieron un bebé que todavía no sabía ni hablar y que no podía levantarse. ¿Y este es el Salvador? ¿Salvador de qué? Todavía no, pero sí. Ellos dicen que vieron una señal. En aquel encuentro con Jesús, de aquella primera Navidad, vieron simplemente una señal. Esa palabra la hemos leído en los versículos 12 y 17. Y vieron la señal de una promesa. Vieron la señal de esperanza. Vieron una señal para tener fe y para tener confianza en el futuro. Sí, aquellos pastores en aquella primera Navidad vieron un resplandor que les impactó en la noche, les sorprendió tremendamente. Y aunque podríamos buscar explicaciones tal vez naturales para aquel resplandor, hubo cosas que no tienen explicación natural. Y aquellos pastores, nos dice el relato, que de repente escucharon una voz, vieron un ser sobrehumano, un ser espiritual, un ser llamado un ángel. Y ese ángel les anunció el nacimiento del Mesías, del Señor del cielo. Pero lo insólito de ese anuncio es que no lo anunció que nacía en la capital, en Jerusalén, en el palacio, sino que nacía en un pesebre, es decir, el lugar donde comen los animales. ¿Quién podría imaginar semejante anuncio, que el Dios del cielo vendría y nacería en un pesebre, estaría puesto en un pesebre? Y esa noticia tan insólita, ellos fueron a verla y la comprobaron y vieron la realidad. Y por eso aquella luz, aquella voz del ángel, no eran imaginaciones, no fueron un sueño, eran pura realidad de algo tremendamente extraordinario, único en la historia. Y luego, en aquel momento, antes de ir ellos a Belén, apareció, dice el relato en el versículo 13, una multitud de ángeles que anuncian a coro el nacimiento de Jesús. Tuvo que ser espectacular aquella noche. No solamente escuchar a un ángel y un resplandor, sino de repente, no sé si serían miles o cuántos ángeles serían anunciando a una voz o a voces. Algunos dicen que los ángeles no cantan,
Yo diría que sí, pero no lo voy a discutir. Pero anunciando a voces la buena noticia del nacimiento de Jesús. Aquello era una señal verdadera de algo único, propio además del nacimiento del Hijo de Dios. La realidad de la llegada a este planeta, de la llegada a nosotros del Hijo de Dios, la realidad de su presencia, aunque fuera solo en un bebé que todavía no podía hablar, ni comunicarse, ni decir nada, solo su presencia fue suficiente para que aquellos que experimentaban un gran temor, lo leímos en el versículo 9, cambió su temor en gran gozo. El gran temor transformado en gran gozo. Y es que aunque es verdad que aquel era un bebé y que aparentemente no podía hacer nada ni transmitir nada para que pudiera comprobar si realmente este será el Hijo de Dios, habrá algo especial en este bebé, era normal como los demás. Pero todas las señales apuntaban, indicaban que aquello era un nacimiento que venía del cielo. Y era la gran noticia, la gran señal de que el creador de este mundo, que tu creador y mi creador, no se había olvidado de sus criaturas. Sí, habían pasado miles de años de historia, guerras y luchas, de problemas en el mundo, en la humanidad. ¿Dónde está Dios? Y Dios sí enviaba a sus profetas y anunciaban que iban a cambiar las cosas. Pero ¿dónde está Dios? Y al final, ahí aparece la presencia de Dios en medio de sus criaturas en este planeta. Dios no se había olvidado de sus promesas. Cientos de años antes, Isaías, 700 años antes de Cristo, anunció que vendría. Bueno, nadie vivió 700 años para comprobarlo, ¿verdad? Pero la gente seguía leyendo aquella profecía y será hoy, será mañana, ¿cuándo vendrá ese Mesías que va a resolver nuestros problemas y nuestra vida? Y aquella Navidad, aquellos pastores comprobaron que Dios no se había olvidado, que Dios no se olvida de sus promesas y que Dios las cumple. Y que Dios había anunciado que vendría ese Salvador, ese Rey Mesías, y que un día establecería ese reino de paz. Y aunque los pastores todavía solo ven un bebé, lo ven en un lugar insólito para que sea el Rey del cielo y de la tierra, en un pesebre, y aunque todavía ese bebé no ha cambiado nada en la historia, en sus corazones ya había un cambio. Y los corazones empezaron a sentir el gozo y la paz que viene de la esperanza, de ver cómo paso a paso y poco a poco Dios cumple su palabra. Navidad tal vez este año tampoco va a cambiar nuestro mundo. Sí, lo podría cambiar si todos cambiáramos, ¿verdad? Pero probablemente este año será como el año pasado, que nuestro mundo seguirá siendo igual. Pero Navidad sí puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. Y al final es lo que importa. Ojalá todos sean buenos a nuestro lado, pero al final cada uno hemos de mirar por nosotros mismos. Y tu vida sí puede cambiar, como aquellos pastores cuando tuvieron su encuentro con Jesús. Y esta es la gran noticia, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a nosotros. Y cuando somos conscientes de ese hecho y de esa realidad, pensamos que Cristo es suficiente. Si Cristo está conmigo, se deben ahuyentar todos nuestros temores. Era la canción cantada por los creyentes en los tiempos difíciles en España. Nuestro himnario, ese himno que decía: Cristo está conmigo, qué consolación. Ya os lo he contado hace años, pero como hay mucha gente nueva, lo contaré de nuevo. Recuerdo mis tiempos de joven, cuando íbamos después del culto el domingo, los jóvenes a visitar a los hermanos mayores que no podían venir al culto. Y íbamos allí y con el acordeón cantábamos algunas canciones. Y entre otras le preguntábamos a la persona que nos recibía en su casa: ¿y cuál es tu canción favorita? ¿O qué canción quieres que te cantemos? Y recuerdo una ancianita que hasta tenía una voz así un poco ronca, que hablaba, que nos hacía gracia a los niños. Y ya estaba ciega. Y le preguntamos qué himno era su favorito, cuál quería que cantáramos. Y era ese: Cristo está conmigo,
que consolación. Es lo único que puede traer paz a nuestras vidas, la conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Sí, Cristo vino a este mundo, pero no para evitarnos el mal del mundo. Lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Y el Señor no va a quitar el mal del mundo. El Señor vino para darnos valentía, para afrontar el mal en el mundo. El Señor vino para fortalecernos y darnos fortaleza, para afrontar, para soportar las adversidades de este mundo. El Señor vino para darnos esperanza de que un día sí habrá un mundo diferente, habrá una vida, como cantamos en otro de los viejos himnos, otra vida sin dolor. Sí, eso es Navidad. No esperemos que el mundo va a cambiar esta Navidad, seguramente no lo va a hacer, pero sí puede cambiar nuestras vidas para poder afrontar el mundo con sus adversidades. Cristo no vino al mundo para hacer un milagro y eliminar por arte de magia los conflictos del mundo y de los seres humanos, pero vino para poner su paz en nuestros corazones. Hay un momento en los relatos de los evangelios donde se acerca el momento crítico, el más duro de la historia, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se enfrenta a la crucifixión. Él sabía lo que le esperaba, lo que venía por delante, y justo solo unas pocas horas antes de ser detenido para ser llevado luego a la crucifixión, el Señor le dijo a sus discípulos, a sus amigos, aquellos que amó profundamente, aquellos con los que había caminado durante 3 años, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y sí que lo tuvieron difícil, y vinieron años terribles para los primeros discípulos, pero el Señor les dijo y les dio la promesa: la paz os dejo y mi paz os doy. Y eso debe ser Navidad para cada uno de nosotros, aquel que viene a tu vida para traer la paz en tu vida. Y no importa que caigan rayos y truenos cuando hay paz en nuestro corazón. Alguien dijo en una ocasión que el Señor puede calmar la tempestad a tu alrededor. Claro que puede. El Señor puede calmar nuestras tempestades que nos rodean, pero dijo, pero más frecuentemente calmará la tempestad dentro de ti. Eso es la paz en medio de nuestras tormentas, de nuestras tempestades, cuando el Señor está con Él o cuando nosotros vamos como los pastores al Señor. Así que Navidad es Cristo que vino a nosotros como anticipo de su próxima venida en gloria, para entonces sí establecer la paz en el mundo. Por eso Navidad es una señal cada año, es una señal que nos recuerda que así como Jesús un día vino para nacer como estaba prometido y anunciado, un día volverá también para reinar en el mundo, no solamente en nuestros corazones, sino también en nuestro mundo. Navidad es una señal que debe producir en nosotros, aunque no veamos ningún cambio, de antes a después de esta Navidad probablemente nada cambie. Bueno, a lo mejor algunos kilos, pero probablemente nada cambie en nuestra vida de antes a después de Navidad. Pero sí, Navidad es una señal que puede alentar nuestra fe y nuestra esperanza, que Dios cumple sus promesas y Dios cumple su palabra. Y venga lo que venga en el año que tengamos por delante, podemos entrar en Él con confianza, sabiendo que Dios cumple su palabra. Y para ello solo necesitamos hacer una cosa. ¿Qué hicieron aquellos pastores para pasar del temor al gran gozo? Pues fueron a Belén a tener un encuentro con Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús y cuando vamos a Jesús, podemos encontrar en Él el gozo y la paz, aun a pesar de nuestras circunstancias.
Por eso en esta mañana yo me invito a mí primero y a vosotros también a que pongamos nuestra mirada en el Señor. Ya sé que no le vamos a ver físicamente. Los pastores solo vieron un bebé, pero podemos ver más allá y ver en el Señor aquel que cambia nuestras vidas y nos da paz. Y cuando nosotros experimentemos la paz de la presencia de Dios con nosotros, el saber que Él controla nuestras vidas y que todo ocurrirá siempre para bien, otras personas lo verán en nosotros. Y hasta se preguntarán, como muchas ocasiones, y es seguro la experiencia de muchos aquí en esta mañana, de que los momentos difíciles, duros de nuestra vida, que hemos podido transitarlos con paz, la gente ha quedado sorprendida y se ha quedado preguntando cómo es posible que tengas paz con lo que estás pasando. Y la respuesta es Cristo. Cuando Cristo está con nosotros, nosotros estamos con Cristo, Él nos llena de paz. Esa es mi experiencia. Siempre que me he sentido afligido, preocupado por alguna circunstancia, si he ido a abrir mi Biblia y a leer la palabra de Dios y meditar en su palabra, ha cambiado de repente mi manera de ver las circunstancias que estaba viviendo. Y de esa manera el Señor se siente orgulloso y glorificado en sus hijos, que transitan con paz en el mundo de la adversidad. Que el Señor nos llene de su paz en esta mañana, en esta noche, en el día de mañana y todos los días de nuestra vida. Y cuando experimentas esa paz, podremos llegar a la conclusión de aquellos pastores que volvieron glorificando y alabando a Dios por Navidad como anticipo de su segunda venida. Ojalá que esta sea también para ti noche de paz.